Capítulo 46. Este venerable despierta. Cuando despertó, Morran descubrió que todavía estaba dentro del arsenal de armas sagradas. Parecía haber estado dormido durante mucho tiempo, pero cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que no había pasado mucho tiempo. De hecho, podría haber sido solo un parpadeo. No sabía si era porque el hechizo se había roto con éxito, pero cuando se despertó, descubrió que estaba tendido en el suelo sin una sola lesión. Esa herida brutal, esa sangre sangrienta, eran solo una pesadilla, sin dejar rastro en su cuerpo. Morran estaba sorprendido y encantado a pesar de sí mismo, luego miró a Simei. No sabía cuándo Simei perdió el conocimiento, pero también estaba libre de cualquier daño. Podría ser que después de pasar la prueba de Guchen Sangon, Gouchen no solo rompió la ilusión, sino que también sanó todas las heridas que recibieron dentro de la ilusión, aunque ahora que lo pensaba, Guchen Sangon no tenía la intención de hacerles daño, así que esto era más apropiado para el objetivo inicial de probarlos. Aún así, Morran no lo sentía real, y seguía sintiendo que apenas había escapado con vida. Entre los cuatro, él fue el primero en despertar. Luego, fue Simei. Al ver que las pestañas de Simei se abrían lentamente, Morran se llenó de alegría y exclamó con entusiasmo: «Simei. Estamos bien, muy bien. Rápido, mírame». Dentro de los ojos de Simei hubo primero un destello de confusión, luego gradualmente se volvieron más lúcidos, y abrió los ojos abruptamente. «¿Arran? Tú». Antes de que terminara, Morran lo envolvió en un fuerte abrazo. Simei no pudo evitar sorprenderse, pero aún así le dio una palmadita en el hombro. «¿Qué te pasa? Lamento haberte hecho sufrir tanto». Simei estaba confundido. «Bueno, no fue nada, solo tuve un sueño, eso es todo». «Pero el dolor aún era real», exclamó Morran. «¿Qué dolor?», Simei preguntó. Justo en ese momento, Suemen también se despertó, y quién sabe con qué soñó, pero gritó: «Insolente rufián. ¿Te atreves a tocarme?». Y se levantó. Simei vio que estaba despierto y se acercó. «Joven maestro, ¿por qué eres tú? ¿Por qué estás aquí?». Suemen pensó que todavía estaba en un sueño. Morran estaba de muy buen humor, por lo que su actitud hacia Suemen también fue muy amable, y sonrió mientras daba cuenta de las cosas que sucedieron. Solo entonces Suemen volvió a la realidad, así que fue un sueño. ¿Y yo qué pensaba? Para ocultar su incomodidad, Suemen aclaró su garganta, y de repente descubrió que Chu Guanin, el más poderoso en la realidad, todavía estaba dormido, aún no había despertado, y estaba asombrado a pesar de sí mismo. ¿Cómo es que Sisun no se ha despertado todavía? Se acercaron y examinaron las heridas de Chu Guanin. Dado que Chu Guanin ya estaba herido antes de que se activara la ilusión, y por el diseño de Guchen Sangon, solo las heridas sufridas dentro de la ilusión podían curarse. El hombro de Chu Guanin todavía estaba empapado en grandes cantidades de sangre, una visión impactante. Morran suspiró: «Esperemos un poco más y veamos». Tomó alrededor de un palo de incienso de tiempo antes de que Chu Guanin finalmente volviera en sí. Lentamente abrió sus ojos de fénix, y cuando despertó, sus ojos estaban vacíos y fríos, como si acabara de nevar pesadamente en una gruesa manta blanca. Pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se movieran, y su mirada se posó en Morran. Sin embargo, parecía ser como Suemen, y no había salido del estado de sueño en ese momento. Miró a Morran, luego lentamente extendió la mano, su voz temblando. «Tú, Sisun», declaró Morran. Oyendo a Morran llamarlo así, la mano de Chu Guanin se detuvo en el aire, y un rastro de calor pareció finalmente aparecer en su rostro pálido, y sus ojos también se iluminaron de repente. Sisun. Suemen empujó a Morran a un lado y se lanzó hacia Chu Guanin, agarrando su mano. «¿Estás bien? ¿Te sientes mejor?». Sisun, no te despertaste en mucho tiempo, iba a morir de preocupación. Cuando Chu Guanin vio a Suemen, se quedó un poco perplejo, y entonces la fina capa de niebla en sus ojos se desvaneció gradualmente. Cuando miró más de cerca a Morran, vio que mientras el otro también miraba hacia atrás, sostenía la mano de Simei con fuerza, sin soltarla ni un segundo. Así, Chu Guanin se despertó completamente, su expresión se enfrió. Luego, como un pez en un estanque seco, murió completamente. Simei preguntó con preocupación: «Sisun, ¿estás bien? ¿Te duele el hombro?». Chu Guanin respondió tranquilamente: «Estoy bien. No duele». Con la ayuda de Suemen, se levantó lentamente. Morran estaba un poco confundido. Chu Guanin se había lastimado el hombro, así que, ¿por qué dio un paso tan cauteloso cuando se levantó?
como si fueran sus pies los que estaban lesionados. Morran pensó que Chuguanin no sabía lo que había sucedido en la ilusión anterior, y dio otro breve relato. Cuando Simei escuchó el relato la primera vez pensó que algo no estaba bien, y ahora que volvió a escucharlo, se sintió aún más perplejo y dijo, incapaz de contenerse: «Arran, ¿dijiste que yo era el que te había salvado?» «Sí». Simei se quedó en silencio por un momento y luego dijo lentamente: «Pero yo, he estado soñando todo el tiempo antes, nunca me desperté». Morran se sorprendió, y de inmediato se echó a reír. «Deja de bromear». «No estoy bromeando», dijo Simei, «soñé. Soñé con mi madre y mi padre, que todavía estaban vivos. Ese sueño era demasiado real, no pensé. No creí que pudiera dejarlos atrás, de verdad». No había terminado antes de que oyeran a Chuguanin decir rotundamente: «Eso no es nada extraño. Gochen probablemente borró tu memoria de rescatar a otros. De cualquier manera, ni yo ni Suemen lo salvamos, y como dijo que fuiste tú quien lo salvó, entonces fuiste tú». «Simei, si no, ¿qué? ¿Piensas que Gochen tiene una forma de intercambiar las almas de las personas?», dijo Chuguanin con frialdad. No había querido sufrir por nada, y originalmente había querido contarle la verdad a Morran. También esperaba que Morran se diera cuenta de que la persona dentro de la ilusión no era Simei, sino el que había intercambiado corazones con Simei. Sin embargo, la confesión de Morran hacia Simei al final, para Chuguanin, fue realmente demasiado embarazoso. Cuando se despertó, miró los brillantes ojos negros de Morran. Hubo un momento en el que Chuguanin pensó, quizás en el corazón de Morran, le importaba aunque fuera un poco. Una expectativa tan humilde. Pasó mucho tiempo antes de que un pensamiento tan débil y vulnerable se atreviera a espiar en secreto. Pero todo estaba en su cabeza. La sangre que sangraba, las heridas que sufrió, Morran no sabía nada de ellas, y tampoco había necesidad de que él lo supiera. Chuguanin no era tonto. Incluso si Morran no decía nada, era fácil ver cuánto apreciaba a esa persona tan amable y hermosa. ¿Por qué Morran lo miraría, parado en la esquina como una muñeca llena de polvo? Sin embargo, cuando escuchó a Morran decir con sus labios «siempre me has gustado», Chuguanin sintió que había perdido por completo, una derrota miserable. Ese abrazo dentro de la ilusión, para Morran, era una caridad otorgada por Simei, pero Morran nunca sabría que ese abrazo era él otorgando caridad a otra alma lamentable. Chuguanin nunca había creído que Morran se enamoraría de él, así que hizo todo lo que pudo para suprimir sus sentimientos, sin intentar forzar su mano, sin causar ninguna molestia, sin tocarlo. Ese afecto temerario, esos enredos apasionados y obsesivos, solo crecieron en el suelo de la juventud. Cuando era joven también esperaba que hubiera alguien que pudiera quedarse a su lado, brindando bajo la luna, pero esperó, y aún así esta persona nunca apareció. Más tarde, el tiempo pasó día a día, su nombre dentro del mundo de la cultivación subió cada vez más alto, y todo el mundo se detuvo ante la admiración, corriendo la voz de que era un personaje irrazonable. Era como si estuviera escondido en un capullo, y el tiempo giraba continuamente a su alrededor. Al principio todavía podía ver algo de luz desde el exterior filtrándose a través del capullo, pero año tras año, había más y más seda y el capullo se hacía más y más grueso, hasta el punto de que ya no podía ver la luz. Dentro del capullo solo estaba él, y la oscuridad. No creía en el amor, no creía en los encuentros fortuitos, y ciertamente no quería ir detrás de nada. Si mordiera arduamente el capullo, cubriéndose de heridas, y saliera arrastrándose torpemente sin que nadie lo esperara al otro lado, ¿qué haría él? Puede que guste de Morran, pero este chico era demasiado joven, estaba demasiado lejos de su alcance y era demasiado ardiente. Chuguanin no quería acercarse, no sea que un día fuera quemado hasta las cenizas por semejante llama. Por lo tanto, había tomado todos los caminos de retiro que había. No sabía lo que había hecho mal, que había hecho que incluso un sueño tan pequeño se ahogara por la lluvia fría y tempestuosa. «Sisun, mira hacia allá, rápido». El grito de sorpresa de Suemen devolvió la mente de Chuguanin, y su mirada siguió el sonido solo para ver que el metal fundido rugiente estaba rodando una vez más en la pileta de fundición. El antiguo espíritu de Sauce volvió a atravesar las aguas, rodeado de llamas. Sin embargo, los ojos del espíritu de Sauce se volvieron hacia atrás, obviamente en un estado de locura. En sus manos, sostenía esa espada sagrada plateada y resplandeciente de Guchen Sangón. «Corran. Rápido», ordenó Chuguanin. No hubo necesidad de que repita. Los discípulos inmediatamente corrieron hacia la salida.
El manipulado espíritu de Sauce levantó la cabeza hacia el cielo y gritó. Las cadenas de hierro en todo su cuerpo sonaron ruidosamente, tintineando y haciendo ruido. Nadie había hablado, pero los cuatro escucharon una voz en sus oídos al mismo tiempo. Deténganlos, no escapará ni uno solo. Sue Men gritó consternado. Alguien está hablando en mis oídos. No le hagas caso, respondió Chu Guanin, es la técnica de Cixin Liu, tentación del corazón. Solo concéntrate en escapar. Ahora que lo dijo, todos los demás lo recordaron. Cuando Cixin Liu aún estaba consciente, les había dicho una vez. La técnica de tentación del corazón utiliza la codicia y el deseo en el corazón de uno como cebo para obligar a las personas a matarse entre sí. Efectivamente, esa voz en los oídos de Chu Guanin siseaba. Chu Guanin, ¿no estás cansado? Estimado Sonsi, Yuen del cielo nocturno. Un personaje así, pero solo puedes amar a escondidas a tu propio discípulo en secreto. Le has dado mucho, pero él lo dio todo por sentado. Nunca tuvo ojos para ti, solo le gusta ese pequeño y hermoso Sige. Qué lamentable, la cara de Chu Guanin era muy oscura. Ignoró completamente el ruido en sus oídos y continuó corriendo hacia la salida. Ven a mi lado, toma esta espada ancestral, mata a Simei, y nadie se interpondrá entre ustedes dos. Ven a mi lado, puedo ayudarte a lograr tu deseo, tener a tu amado amor solo para ti. Ven a mi lado. Chu Guanin gritó con furia, qué desgraciado, vete al infierno. Obviamente, todos los demás habían escuchado los diferentes términos que la voz proponía, y aunque su ritmo se había ralentizado, aún podían luchar contra las tentaciones. Cuanto más se acercaban a la salida, más Cixin Liu parecía enloquecer, y los aullidos en sus oídos prácticamente se estaban volviendo retorcidos. Piénsalo. Una vez fuera de esta puerta, nunca habrá otra oportunidad. Las voces dentro de los oídos de todos eran diferentes, gritando fuertemente. CHU Banin, ¿realmente estarás solo por el resto de tu vida? Mobeiyu, solo yo sé dónde está la píldora de la resurrección. Ven a mi lado, déjame decirte. Sherminjing, conozco el deseo en lo más profundo de tu corazón, solo yo puedo ayudarte. Xue Simin, el arma sagrada que has elegido es falsa. Solo queda un arma forjada por Wuchen Sangon en el lago Hinchen. Regresa, y esta espada ancestral te pertenecerá. ¿No querías el arma de los dioses? ¿No quieres ser el querido de los cielos? Sin un arma sagrada nunca podrás competir con nadie más. Ven a mi lado, Xue Men. Morran de repente descubrió que su primo que corría a su lado había desaparecido. Giró la cabeza y vio que los pasos de Sue Men se estaban desacelerando hasta que finalmente se detuvo, mirando hacia atrás para contemplar esa espada sagrada de color azul plateado que flotaba arriba y abajo en la pileta de fundición. El corazón de Morran se estremeció. Sabía lo obsesionado que estaba Sue Men con las armas sagradas. Cuando este bastardo descubrió que el arma que recibió era falsa, debió estar muy deprimido. Cixin Liu tentándolo con la espada ancestral realmente fue la mejor táctica. Sue Men, no le creas, no te vayas. Simei intervino también, joven maestro, vamos, ya casi estamos en la salida. Mirando perdido, Sue Men volvió la cabeza hacia atrás y los miró mientras los ecos de los ruidos se volvían aún más encantadores. Están celosos de ti, no quieren que tengas un arma sagrada. Piensa en Mo Weiyu, él ya ha ganado su arma, por supuesto que preferiría que no tuvieras nada. Ustedes dos son hermanos, pero si no eres el mejor, entonces la honrosa posición de líder del pico Sisen caerá naturalmente en sus manos. Sue Men murmuró, cállate. Ante él, Morran parecía estar gritándole algo con ansiedad, pero no podía oír con claridad, y solo podía abrazar su cabeza y gritar repetidamente, cierra la boca. Cállate, Sue Simin, ya no hay más armas adecuadas para ti en el arsenal de armas sagradas. Si te pierdes la espada ancestral, solo podrás someterte a la servidumbre de Mo Weiyu en el futuro. Cuando llegue ese momento, él será tu maestro, debes arrodillarte ante él, obedecer todas sus órdenes. Piensa que si lo matas, nada de eso sucederá. El fratricidio no es infrecuente a lo largo de la historia, y solo es tu primo. ¿Qué hay que dudar? Ven, permíteme darte la espada. Xue Men, joven maestro. Sue Men dejó de luchar de repente, y sus ojos se abrieron de par en par, con las pupilas rojas. Ven a mi lado. Tú eres el querido por los cielos. Eres digno de liderar un ejército de millones. Chu Guanin gritó con fuerza, Xue Men, ven.
Solo cuando te conviertas en el líder del pico Siseng, el mundo de la cultivación inferior conocerá la paz. Piensa en aquellos que sufren, piensa en toda la injusticia que todos ustedes sufrieron. Sue Simin, déjame ayudarte. Sin quererlo, Sue Men ya se había presentado ante la burbujeante pileta de fundición, y el espíritu de Sai Xin Liu presentó la espada ancestral de Wuchen Sangon. El blanco de sus ojos estaba repleto de venas de sangre. Muy bien. Toma esta espada y ve a detenerlos. Sue Men levantó lentamente su temblorosa mano, y cogió esa espada sagrada azul plateada. Mátalos. Mata a Mo Weiyu. Ve. Ah. Sue Men sacó abruptamente la larga espada, una espléndida flor de acero en su mano. Se balanceó hacia atrás y golpeó rápidamente. El hermoso rostro del querido por los cielos se reflejaba brillantemente en el aura espiritual de la espada ancestral, y, iluminado por el brillo de la espada, sus ojos eran más claros y brillantes que nunca antes, y no estaban inundados en absoluto de sed de sangre. Ese golpe no estaba dirigido a Morran, sino que se lanzó directamente hacia el cuerpo de Sai Xin Liu, atravesando su abdomen. Instantáneamente, la tierra tembló, y el antiguo sauce se sacudió. El hechizo se rompió y el interior del arsenal de armas sagradas comenzó a quebrarse y colapsar. Sue Men jadeó ásperamente. Había usado todo lo que tenía para liberarse del encantamiento. Miró a Sai Xin Liu, su joven cara llena de determinación juvenil e inocencia. En esos ojos brillantes brillaban tanto el orgullo como la ingenuidad. El polluelo fénix no solo estaba hecho de principios marciales. No me confundas, y ni siquiera pienses en dañar a alguien más. Sue Men jadeó cuando terminó de hablar, y rápidamente arrancó la larga espada. En un instante, hubo un estallido de la astringente dora sangre de Sai Xin Liu, y al caer en la muerte, su conciencia regresó a su cuerpo, y la energía resentida dentro de él se dispersó completamente. Agarrando su pecho, estabilizó arduamente su cuerpo caído, levantó su cara, abrió y cerró su boca, y aunque no había voz, la forma de sus labios era fácil de interpretar. Gracias por detenerme. El cuerpo original de Sai Xin Liu era un espíritu antiguo, emparejado en poder con la espada ancestral, y cuando los dos se enfrentaron, ambos sufrieron una grave pérdida. La espada ancestral en la mano de Sue Men también perdió su aura espiritual, oscureciendo y debilitándose. De repente, el espíritu del sauce de 1.000.000 de años disipó su forma. En un instante, millones de destellos se esparcieron por las aguas, y como luciérnagas, bailaron y dieron vueltas alrededor de ellos, revoloteando y fluyendo. Los destellos dorados brillaron, hasta que finalmente se desvanecieron, sin ser vistos. Joven maestro, venga aquí, rápido. Este lugar va a colapsar. Simei llamó. La tierra temblaba, no podían quedarse mucho tiempo. Sue Men miró hacia atrás y dio una última mirada al arsenal de armas sagradas, y luego, con un sonido metálico, lanzó la espada ancestral destruida, dejándola atrás. Y detrás de él, ladrillos y tejas se derrumbaron como el choque de una avalancha. Capítulo 47. Este venerable siente como si algo estuviera apagado. Chu Guanin resultó herido y los otros tres estaban agotados, así que una vez que llegaron al corredor fuera del arsenal, Chu Guanin les ordenó que descansaran un poco. Nadie habló durante un rato, ya sea de pie o sentados mientras inspeccionaban las lesiones en sí mismos o en otra persona, recuperando su fuerza, excepto por Sue Men, quien estaba despistado con la cabeza inclinada, perdido pensando en algo. Morran murmuró, Sue Men. Sue Men no prestó atención a nadie más, solo caminó rígidamente para pararse ante Chu Guanin, levantó la vista, y cuando abrió la boca, su voz era como un cristal roto. Sisun. Mirándolo, Chu Guanin sintió la necesidad de acariciar su pelo revuelto, pero al final se las arregló para empujarlo hacia atrás. ¿El arma sagrada que elegí antes era falsa? Chu Guanin estaba en silencio. Los bordes de los ojos de Sue Men se volvieron aún más rojos y sus ojos se volvieron inyectados en sangre. Si no fuera por su orgullo y su terquedad que lo sostienen, probablemente las lágrimas habrían empezado a caer en el acto. ¿Significa esto que nunca podré tener un arma sagrada? Chu Guanin cerró los ojos con un suspiro. El pasillo estaba en silencio, salvo por la clara voz de Chu Guanin. Niño tonto. Un solo niño tonto, dijo en un suspiro de impotencia, y lo último de la racionalidad de Sue Men se desmoronó. Incapaz de aguantar más tiempo, se lanzó a los brazos de Chu Guanin y, aferrado a su cintura, empezó a llorar. Sisun. Sisun. El no poder obtener un arma sagrada del lago Jinchen equivalía a perder las calificaciones de uno para elevarse en el mundo de la cultivación, y renunciar a la posibilidad de estar siempre en la cima. Todos estaban bien conscientes de esto.
los poderes de un mortal eran finitos. Sin un arma sagrada, por más fuerte que fuera, una persona todavía estaba limitada por su cuerpo de carne y hueso. Los jóvenes maestros de las sectas en el reino de la cultivación superior más o menos todos tienen armas sagradas transmitidas por sus predecesores. Estas armas, aunque no fueran completamente compatibles con su energía espiritual, eran todavía considerablemente poderosas. Solo Suemen, ya que Sue Senjeong y su hermano habían empezado de cero, nunca recibió un arma sagrada del lago Hinchen, y así, cuando eligió blandir la espada ancestral contra Sai Sin Liu en la destrucción mutua, fue lo mismo que renunciar a sus ambiciones de elevarse por encima de todo. Chu Guanin no preguntó nada, y no dijo nada más, solo sostuvo a Suemen y le acarició el pelo mientras él lloraba. Suemen creció mimado, nunca sufrió realmente ninguna injusticia, pasó todos sus días pavoneándose arrogantemente, y nunca había llorado desde que era lo suficientemente mayor para recordar. Pero ahora mismo, las lágrimas se derramaban por su rostro juvenil, y todas sus palabras salían rotas, como el arma sagrada que nunca tendría, como las aspiraciones de corazón de león que una vez pensó que eran algo seguro, todo eso se hizo añicos. Suemen. Chu Guanin sostuvo al discípulo en sus brazos, consolándolo. Las olas en el fondo del lago ondularon entre la capa blanca de Chu Guanin y su largo cabello negro como la tinta. En ese instante, Morran solo pudo ver su fina cortina de pestañas bajando sobre los fragmentos de luz suave que había debajo. Luego las olas se elevaron, revolviendo el cabello y la ropa, y ya no podía ver el rostro de Chu Guanin claramente en la tenue luz. Solo lo escuchó decir, no llores, ya eres genial. Su voz no era muy suave, pero al salir de la boca de Chu Guanin, las palabras eran indescriptiblemente suaves. Dentro del corredor, todo el mundo se quedó en silencio mientras cada uno moraba en sus propios pensamientos. Morran se apoyó en la fría pared, viendo a Chu Guanin sostener a Suemen, palmeando su hombro, y su corazón se sintió pesado. Este viaje al lago Hinchen, llegaron frescos y energizados, pero los dejó cargados de heridas. Suemen había sido el querido por los cielos durante 15 años, bien considerado y de alto espíritu, pero en el lapso de un día, todo se derrumbó. A partir de ahora, tendrá que usar el resto de su larga vida para tratar de olvidar estos 15 años de gloria de vanguardia. Cuando escaparon del arsenal, vieron a Sai Sin Liu colapsar lentamente en la pileta, como un antiguo coloso finalmente agotado, como la muerte de un gentil gigante, la desaparición del propio sol. El resto de los tritones se dispersaron de miedo. El arsenal de armas sagradas de millones de años de antigüedad fue destruido en un instante. El árbol celestial cayó con un estruendo ensordecedor, desencadenando una marea en el lago Hinchen. Enfrentados al enorme remolino resultante, los tritones se transformaron de nuevo en sus grandes formas originales en un intento por capear la tormenta. El lago Hinchen se llenó instantáneamente de escamas brillantes, con poco espacio para los simples mortales. Morran gritó, no podemos salir de esta manera. Justo cuando dijo eso, una cola gruesa de dragón de mar se estrelló. Morran se apartó rápidamente y apenas logró esquivarlo. De repente apareció un dragón negro, más grande que todos los demás, con escamas negras y brillantes de color dorado. Morran, sorprendido, Wang Yue dejó escapar un fuerte rugido, y el mudo dragón de repente habló, con una voz baja como la campana de un gran reloj. Suban a mi espalda. Con la destrucción de Sai Sin Liu, el lago Hinchen pronto lo seguirá. Rápido. Lo sacaré de aquí. Al no tener otras opciones, solo podían hacer lo que se les había ordenado, incluso sin saber si Wang Yue era amigo o enemigo. Wang Yue, cargando a los 4, surgió a través de las peligrosas olas llenas de miles de dragones, las aguas dividiéndose a su paso. Agárrense fuerte. Fue la única advertencia que recibieron antes de que el antiguo dragón saliera del agua y se elevara a los cielos. La presión los golpeó como una tonelada de ladrillos, el flujo del agua como 1000 caballos galopando contra sus cuerpos. No podían abrir los ojos, apenas podían respirar, aferrándose desesperadamente a la espalda del dragón con todas sus fuerzas para no ser arrojados de nuevo al lago. Cuando pudieron abrir sus ojos de nuevo, ya estaban en lo alto del lago Hinchen, volando a través de las nubes en la cima del pico Sujin. Gotas de agua salieron volando de las grandes escamas como espejos de dragón, y el rocío se convirtió en incontables destellos de luz que se materializaron en un arco iris en el cielo. Wang Yue levantó su cabeza en un rugido mientras el color bañaba la tierra. Morran escuchó la voz de Suemen desde detrás de él contra el fuerte vendaval, lleno de emoción. Realmente era joven, después de todo, se distrajo fácilmente de sus preocupaciones. ¡Oh Dios mío!
Estoy volando. En un dragón, Wang Yue voló en círculo sobre el pico Sujing, disminuyendo gradualmente de tamaño mientras descendía, hasta aterrizar en la orilla del lago Hinchen a menos de la mitad de su tamaño original para no aplastar las rocas y la flora de los alrededores, y permaneció en silencio en su lugar mientras desmontaban. Se volvieron para mirar hacia el lago Hinchen, solo para ver la gruesa capa de hielo derretida, las olas agitando y esparciendo fragmentos de hielo. La primera luz del amanecer coloreó los cielos del este con un blanco puro. La luz del sol se derramó en el lago Hinchen, resplandeciendo brillantemente. De repente, Simei gritó: «Mira a los dragones en el lago». Los dragones, retorciéndose y enrollándose en el lago, subiendo y bajando con las olas, gradualmente dejaron de moverse y luego se desmoronaron, uno tras otro, convirtiéndose en muchas motas de polvo, y piezas negras de ajedrez flotaron desde el lago, reuniéndose en el aire. Morran murmuró: «Formación de ajedrez Shenlong». Todo en el lago, desde los dragones de mar hasta el propio Caixin Liu, estaba bajo el control de la formación de ajedrez Shenlong. Todo fue un combate creado por alguien que se escondía en las sombras. Morran se estremeció. Algo estaba mal con esta era renacida. Ciertas cosas sucedieron antes de lo que deberían haber sucedido sin razón aparente. Cuando tenía 16 años en la vida anterior, definitivamente no había nadie que pudiera dominar la formación de ajedrez Shenlong también. ¿Quién era este falso Gou Chen?, Sue Men gritó. «Wang Yue». Morran se dio la vuelta, solo para ver a Wang Yue agachado en el suelo sin moverse. No había ninguna pieza de ajedrez negra en su cuerpo, pero parecía extremadamente débil, con los ojos medio cerrados. «Ustedes hicieron bien, es mucho más preferible que se destruya el lago Hinchen de nuestro estimado dios Gou Chen, que caiga en manos de un villano». Cuando terminó de hablar, todo su cuerpo repentinamente comenzó a brillar dorado, y cuando la luz se disipó, había tomado forma humana. «¿Fuiste tú?», Morran y Sue Men exclamaron simultáneamente. El Wang Yue que tenían ante ellos era el mismo viejo tritón de pelo blanco de antes que los había llevado al arsenal de armas sagradas. Wang Yue levantó la cabeza, un indicio de culpa en sus ojos. «Fui yo». Sue Men se sorprendió. «¿Tú? ¿Por qué nos llevaste al arsenal? ¿Quieres ayudarnos o hacernos daño? Si es daño, entonces ¿por qué nos trajiste a tierra? Pero si quieres ayudar, entonces si no hubiéramos pasado el juicio de Caixin Liu, no tendríamos». Wang Yue miró hacia abajo, con voz ronca. «Por favor, acepta mis disculpas». Siendo las circunstancias lo que eran, no había nada más que pudiera hacer. El propio cultivo del falso Gou Chen es insuficiente, y confió totalmente en el poder espiritual de Caixin Liu para ejercer la técnica prohibida. La única forma de disipar su magia era vencer a Caixin Liu. «No tuve más remedio que depositar mi esperanza en ustedes cuatro». Chu Guanin sacudió levemente la cabeza, caminó hacia él y comenzó a canalizar la energía espiritual para curar sus heridas. Wang Yue dio un largo suspiro. «Dao San es amable, pero no hay necesidad. Es mi momento. Soy igual que las otras criaturas del lago, viviendo de la energía espiritual de Caixin Liu, y ahora que ha caído, no tardaré mucho en dejar este mundo». «Chu Guanin», continuó Wang Yue, «el orden de la vida y la muerte no puede ser alterado. Haber vivido para ver la pesadilla del lago Hinchen rota, mi deseo ya se ha cumplido. Pero estoy terriblemente arrepentido por haberlos involucrado en los peligros». Chu Guanin dijo: «No importa. ¿Sabes quién es el impostor y qué quiere?». Wang Yue contestó: «No sé quién es, pero su objetivo es obtener el poder de Caixin Liu para dominar las 3 técnicas prohibidas». Murmuró Chu Guanin: «Las técnicas prohibidas requieren una increíble cantidad de energía espiritual. De hecho, sería mucho más fácil con la ayuda de un espíritu antiguo de árbol». Sí, esa persona dijo lo mismo. Dijo que los espíritus antiguos son inmensamente poderosos pero extremadamente difíciles de encontrar. El único que se puede rastrear de los registros antiguos era Caixin Liu. Apareció hace poco, y desde que tomó el control del lago Hinchen, pasó todo su tiempo en el fondo del lago, usando el poder de Caixin Liu para practicar las técnicas prohibidas de renacimiento y la formación de ajedrez Shenlong». Wang Yue suspiró, sus ojos algo vacíos y apagados. Morran sintió caer su corazón. Seguramente, este viaje al lago Hinchen fue completamente diferente al de la vida pasada, y todos los cambios ocurrieron no hace mucho tiempo. ¿Qué salió mal para que todo cambiara de rumbo? Él no tenía la fuerza para controlar a las criaturas vivientes, por lo que mató a innumerables criaturas en el lago y trató de controlar a los muertos en su lugar. Lo consiguió, y en unas pocas semanas, masacró a casi todas las criaturas en el lago y las convirtió en piezas de ajedrez.
Dejó solo unos pocos vivos para experimentar, siendo yo uno de ellos. Morran preguntó, cuando saliste del agua para encontrarte conmigo, ¿estabas siendo controlado por el falso Gou Chen? No. Wang Yue cerró los ojos lentamente. Puede que sea capaz de controlar a los demás, como el espíritu del zorro o incluso Cixin Liu, pero no puede controlarme a mí. Soy una bestia espiritual domesticada por el estimado Gou Chen en la creación del mundo, hace milenios. Cuando me sometí a ser su corcel, me marcaron con su sello, para ser leal a un solo maestro en la vida y en la muerte. Entonces, ¿por qué? Era una actuación, no tenía elección. Wang Yue suspiró, el intruso no pudo controlarme completamente, pero la marca del estimado Gou Chen tiene millones de años de antigüedad, su efectividad es una mera fracción de la original. Una parte de mi cuerpo cayó bajo la influencia del falso Gou Chen. La razón por la que me quedé mudo en nuestra primera reunión fue porque esa persona tenía el control de mi garganta. Solo cuando su magia se disipó fui capaz de hablar de nuevo. Morran preguntó, ¿ese Gou Chen falso sabía que estabas fingiendo? Lo dudo. Wang Yue miró a Morran mientras hablaba. Había planeado tomar tu núcleo espiritual hoy para extender la vida de Cixin Liu. Pero no anticipó que los llevaría al arsenal de armas sagradas para destruir al sauce antiguo, y no tomó ninguna precaución contra mi interferencia. Pero Chu Guanin de repente habló, tal vez no es que no haya tomado precauciones contra ti, sino que no tuvo la fuerza suficiente para hacerlo. ¿Qué significa Daosang? Chu Guanin dijo, hay algo más que es extraño en el farsante. Notas del autor. El mini teatro de hoy es edición moderna de un segmento de la trama. Mientras escribía tuve un momento cerebral universal. Sentí que a Morran le faltaba algo en el arco, después de algunas reflexiones, lo que le faltaba son los cigarrillos. LOL. Después de la destrucción del lago Qincheng, edición moderna, comience, du. Dentro del corredor, todos se quedaron en silencio mientras moraban en sus propios pensamientos. Morran se apoyó contra la fría pared, observando a Chu Guanin sosteniendo a Sue Meng, mientras le daba palmaditas en el hombro y su corazón se sintió pesado. Pero Morran no dijo una sola palabra. Bajó la cabeza y sacó una caja de cigarrillos, solo quedaba uno dentro. Lo sostuvo entre sus labios, con un chasquido del encendedor, un grupo de chispas iluminaron y luego se apagaron, la luz reflejada en sus ojos parecía una amapola recién nacida. Inhaló profundamente una bocanada de humo, y luego lo exhaló lentamente, en medio de la adictiva nicotina. Morran levantó los párpados. Los miró una vez más con indiferencia, y luego volteó la cara. Se apoyó contra la pared, y se metió una mano en el bolsillo. Nadie habló, la racionalidad permitió que Morran se dijera a sí mismo, les diera un poco de tiempo, al menos un cigarrillo de tiempo, el pequeño pavo real necesitaba calmarse. Era alguien con una fuerte adicción a los cigarrillos, y disfrutaba del sabor podrido del aceite de alquitrán que se disipaba entre sus dientes. Pero ese día, no pudo evitar sentir resentimiento, este cigarrillo parecía especialmente largo. Maldita sea, fumó durante todo este tiempo, así de vigoroso, pero aún le quedaba más de la mitad. Morran de repente sintió una especie de irritación inexplicable, culpó de esta irritación al humo insatisfactorio. Apagó el cigarrillo en la pared. Luego levantó la cabeza, con una mano todavía en el bolsillo, caminó hacia Chu Guanin con aire de seguridad. Señor Chu. Miró fijamente el rostro de Chu Guanin, tiró bruscamente de Sue Meng y lo enderezó, luego arrastró a Sue Meng a su lado, y una perezosa sonrisa apareció en la esquina de sus labios. No solo consuele a mi hermanito, yo también estoy molesto. ¿Cómo es esto? Eres una buena persona, ¿por qué no llevarlo hasta el final? Su voz era como la de un fumador, baja y ronca, por lo que se aclaró la garganta. Y consuela también a este Geye. Chu Guanin se quedó momentáneamente sin palabras. Absurdo, el pensamiento que tenía en ese momento era, este bribón Geye, era él comportándose como un imbécil, o era el significado del libro de texto. Para comentar que su relación con Sue Meng es un pariente masculino que es de la misma generación pero es mayor que uno mismo. Capítulo 48. El viejo dragón de este venerable. Ahora que lo mencionó, Morran no pudo evitar estar de acuerdo. Sison tenía razón. Había un ligero olor en el Gou Chen falso. Morran pensó que solo lo estaba imaginando, pero como Chu Guanin también lo notó, entonces no podía haber error. El olor de la muerte. Este Gu Chen Sangón no solo no era el dios mismo, ni siquiera era una persona viva, en otras palabras. El que estaba detrás de todo esto estaba tirando de los hilos de un cadáver vestido como el dios de las armas. El verdadero titiritero ni siquiera estaba aquí.
Sus pensamientos fueron interrumpidos por una baja y dolorida risa desde la dirección del lago Hinchen. Inmediatamente después, un cuerpo mortalmente pálido salió del agua como una flecha cuando el falso Gou Chen saltó al aire. Pero tanto su apariencia como su comportamiento se habían vuelto aterradores, su piel arrugada como una serpiente en medio de la muda, o un gusano de seda tratando de atravesar su capullo. Yuen del cielo nocturno, el inmortal Beidou. Chuzonzi, realmente haces honor a tu nombre. El falso Gou Chen flotaba sobre el agua cristalina del lago, su cara retorciéndose en una especie de sonrisa retorcida, incluso pedazos se desprendían. ¿Cómo es que la secta Ru Feng dejó que alguien como tú se escurriera de entre sus dedos en ese entonces? La voz de Chu Guanin era fría. ¿Quién eres exactamente? No necesitas saber quién soy. El falso Gou Chen dijo, y tampoco te diré quién soy yo. Puedes pensar en mí como alguien que debería haber muerto hace mucho tiempo, pero que se arrastró fuera del infierno solo para quitarles la vida a los tipos honrados y honorables. Rugió Wang Yue, desvergonzado. Caixin Liu ha sido destruido. Solo con tu fuerza, sin la ayuda del árbol sagrado, no tienes forma de usar las técnicas prohibidas, o de llevar a cabo más transgresiones. El falso Gou Chen se mofó. Vieja anguila, en tu último aliento aún tratas de interponerte en mi camino. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a hablar aquí? Piérdete. De repente, Chu Guanin habló, ¿y crees que tú, como pieza de ajedrez blanca, tienes derecho a hablar? La pieza de ajedrez blanca, como su nombre lo indica, es un tipo especial de pieza en la formación de ajedrez Zenlong. El usuario puede colocar una porción de su alma en un cuerpo recién fallecido y fusionarlos para formar una pieza de ajedrez que sea blanca como el jade puro. La pieza de ajedrez blanca era diferente de la común pieza de ajedrez negra que simplemente obedecía órdenes. En otras palabras, una pieza de ajedrez blanca era un sustituto para el usuario. Además de tener un poder espiritual más débil que el original, podían pensar y actuar independientemente, y las cosas que veían y escuchaban podían ser transmitidas al usuario original. La identidad del falso Gou Chen fue expuesta, pero su reacción fue reír y aplaudir. Muy bien, muy bien. Bien. Después de los 3 gritos de bien, la cara del falso Gou Chen se volvió aún más rota y distorsionada. Parecía que el hechizo estaba llegando a su fin y no podía sostener la pieza de ajedrez blanca durante mucho más tiempo, y la forma original del cadáver estaba empezando a aparecer. Chu Guanin, no seas tan engreído. ¿Realmente crees que esto me detendrá? Incluso si Caixin Liu fue destruido, mi original siempre puede encontrar otras fuentes de energía espiritual, pero tú, por otro lado, mientras hablaba, sus ojos, cada vez más tenues y desenfocados por segundo, de repente pasó junto a Chu Guanin para aterrizar junto a Morran con intenciones maliciosas. Morran fue golpeado por una repentina ola de aprensión. El falso Gou Chen dijo lentamente, burlonamente, si crees que soy el único en este mundo que conoce las 3 técnicas prohibidas, me temo que no te quedará mucho tiempo de vida. Chu Guanin bajó las cejas frunciendo el ceño y preguntó severamente, ¿qué quieres decir con eso? Pero el falso Gou Chen de repente dejó de hablar. Se congeló y luego explotó en pedazos malolientes. Una pieza de ajedrez de color blanco jade salió de su cuerpo y giró en el aire, retroiluminada por el sol naciente, antes de caer en el lago Hinchen con un golpe. Parecía que el titiritero en las sombras, habiendo perdido la ayuda de Caixin Liu, había agotado su energía espiritual. Simultáneamente, Wang Yue, que también dependía de la energía espiritual de Caixin Liu para sobrevivir, se tambaleó y cayó al suelo con un ruido sordo. Murmuró, ¡ah! Sue Men soltó un grito de asombro. Wang Yue. Morran también exclamó, Wang Yue. Los 4 se reunieron alrededor del viejo dragón. Wang Yue apenas se sostenía, sus labios eran incoloros. Los miró y habló con voz ronca como el sol poniente. No crean las tonterías de esa persona. Había más mentiras que verdades en sus palabras. La cara de Simei estaba llena de preocupación y tristeza. Dijo suavemente, anciano, por favor, no hables más y déjame curarte. No es necesario. Si ni siquiera tu maestro pudo hacerlo, entonces, tú. Wang Yue tosió varias veces y luego dijo, jadeando, en estos años, muchos vinieron en busca de armas. Pero, cuando ese villano vino, Caixin Liu no quería que las armas sagradas dejadas por su maestro fueran usadas por él, y así las destruyó a todas. Las únicas que quedaban, eran una vid de sauce igual a él en poder, y la espada del estimado Dios. Ante esta mención, la expresión de Sue Men se oscureció, su boca se quedó sin palabras en una delgada línea. La vid de sauce,
fue para este joven Daozang. Wang Yue miró a Morran. Ese día, a orillas del lago, te dije que aunque fueras malvado en el pasado, no te detendría, y que solo puedo esperar que busques la bondad en el futuro, pero en la realidad, siguiendo los deseos de mi maestro, las armas sagradas deberían pertenecer solo a los virtuosos. Por eso, espero que tú. Morran vio que ya le resultaba difícil hablar, y así interrumpió. No te preocupes, anciano, lo entiendo. El tritón murmuró, eso es bueno, entonces puedo descansar tranquilo. Miró hacia el cielo, sus labios temblando un poco. Se dice que cuando uno va al lago Hinchen en busca de un arma, una criatura del lago hará una petición. La mayoría de esas peticiones eran para medir el carácter moral del buscador, pero había excepciones ocasionales. La voz de Wang Yue se hizo más tranquila y silenciosa, decenas de miles de años revoloteando ante sus ojos como una linterna de tío vivo. Tenía un acuerdo con mi maestro. Cuando se fuera, yo debía quedarme y vigilar el lago Hinchen, sin salir, pero ¿quién iba a saber que estaría vigilando durante milenios y milenios las vistas que contemplaba en mi juventud? Las montañas y los ríos, nunca llegué a volver a ver otra vez. Giró lentamente su cabeza para mirar a Morran, sus ojos parpadeando con una cálida humedad. En ese instante, Morran de repente supo lo que estaba a punto de decir. En efecto, dijo en voz baja Wang Yue, joven Daozang, las flores de ciruelo en la cintura de la montaña florecen espléndidamente durante todo el año, me gustaban mucho cuando era joven. Aunque ya tengas tu arma sagrada, ¿estarías dispuesto a...? Morran estaba a punto de decir, sí, iré a buscarte una rama. Pero antes de que pudiera decir que sí, la luz en los ojos dorados de Wang Yue se apagó abruptamente. Qianan tiene poco más que un regalo de primavera en forma de una rama en flor. 1. Los picos nevados se elevaban majestuosamente en la distancia, brillando como el oro bailando resplandeciente en la superficie del lago mientras el sol naciente bañaba las aguas con su luz de color rojo. Las olas y las brisas rompían los rayos para convertirlos en un carmesí resplandeciente. Wang Yue había fallecido. Él fue uno de los primeros dragones en la creación del mundo. Una vez había sido poderoso y estremecedor. Una vez se había inclinado en la servidumbre y había llevado a su maestro a todos los rincones del mundo. Todo el mundo dijo que la marca forzó su sumisión, pero fue por respeto a Gouchen que mantuvo su promesa de milenios. En este vasto mundo, quedaban pocos que recordaban la fundación del mundo. Pero Wang Yue sabía que aunque el verdadero Guchen Sangon tenía sangre demoníaca corriendo por sus venas, su madre fue tomada en contra de su voluntad, aborrecía a los demonios, y estaba con Fu Hongze en contra de la invasión demoníaca, usando su poderosa sangre demoníaca para forjar la primera y verdadera espada del mundo para Fu Hongze, y ayudándole a expulsar a la raza demoníaca de la tierra. Pero después de la unificación del cielo y la tierra, Fu Hongze albergó recelos y resentimientos hacia Guchen Sangon debido a su sangre mitad demonio. Guchen Sangon no era tonto. 100 años después, se excusó del reino de los dioses por su propia voluntad, y llegó al reino de los hombres. Durante su viaje, vio el sufrimiento y la matanza sin fin. Sentía que no debía haber traído la espada a la existencia, y estaba lleno de remordimientos. Así que reunió gran parte de las armas que había dejado en el reino humano, las selló en el arsenal del lago Hinchen, plantó a Sai Xin Liu como guardián, e instruyó a las criaturas en el lago que de los que venían a buscarlas. Solo los virtuosos eran dignos de obtenerlas. Pero ahora, Gouchen ya no estaba, y Wang Yue había muerto. De ahora en adelante no habrá más armas sagradas dentro del lago Hinchen, ni más tritones. Todos los pecados y el arrepentimiento, la distorsión y la dedicación, con la estruendosa caída de Sai Xin Liu, se habían esparcido como humo y cenizas. Por un momento, nadie habló. En la feroz tormenta de nieve, las palabras escarlatas escritas en la tabla de piedra al lado del lago Hinchen, el camino hacia adelante es difícil, seguían siendo las mismas que cuando las vieron por primera vez, y la superficie ahora serena del lago ocultaba toda la calamidad y el sufrimiento que había ocurrido debajo. Cuando subieron por primera vez al pico Sujing, no sabían nada de la sangrienta historia que se escondía detrás del camino hacia adelante es difícil. Morran miró al cielo. Sobre el precipicio, un águila solitaria se elevó contra la ventisca de nieve. De repente pensó, en la vida pasada, Wang Yue le había dado una espada larga y poderosa, pero en esta vida, la espada que vio era solo una falsa, y la verdadera que le pertenecía probablemente ya había sido destruida por Sai Xin Liu, antes de que pudiera siquiera verla. Pasó un rato, y su mente evocó viejos recuerdos sin que nadie se los pidiera. Ese año, había venido al lago Hinchen en busca de un arma.
Wang Yue emergió del agua, lo estudió con ojos dorados que eran gentiles y amigables, y luego dijo: «Las flores de ciruelo en la cintura de la montaña están floreciendo maravillosamente. ¿Podrías ir a buscarme una rama?». Morran cerró los ojos y levantó un brazo para cubrirlos. No sabía nada de los acontecimientos bajo el lago en su vida pasada, y solo pensó que la petición de Wang Yue era una pretensión sin sentido. Pasaron muchos días antes de que regresaran al pico Shisen. El hombro de Chu Guanin estaba gravemente herido, y los tres jóvenes estaban exhaustos, por lo que descansaron en la ciudad Dai durante varios días antes de regresar. Sue Men no dijo nada de lo que le sucedió a Sue Sengyong y a Madame Wang, orgulloso como era, sin importar si sus padres reaccionaban con desilusión o simpatía. Para él, cualquiera de las dos sería como sal en la herida. Chu Guanin lo notó y le dolió el corazón, así que se enterró en antiguos tomos y pergaminos todo el día, buscando otra forma de obtener un arma sagrada para Sue Men, o bien algún medio de permitir que un mortal rivalizara en fuerza con un arma sagrada. Aparte de eso, ¿quién era ese falso Gou Chen y dónde estaba su verdadero yo? ¿Y qué significaba lo último que dijo esa pieza de ajedrez blanca antes de explotar? Había muchas y más cosas de las que preocuparse. La vela de la biblioteca del pabellón de loto rojo ardió toda la noche mientras el reloj de agua goteaba. Los pergaminos se desplazaban con complicadas escrituras en el suelo, y en las profundidades de los archivos estaba la cara exhausta de Chu Guanin. «Yuen, mira el estado en que está tu hombro, no seas tan descuidado». Sue Sengyong, sosteniendo una taza de té caliente, estaba sentado a su lado y charlando. «El anciano Tan Lang es grandioso en las artes de curación, haz que venga a echar un vistazo». «No es necesario, ya ha empezado a sanar». Sue Sengyong chasqueó la lengua. «Eso no funcionará, mírate, te has visto terrible desde que volviste. 9 de cada 10 personas que te han visto dicen que pareces a punto de desmayarte. Si me preguntas, hay algo extraño en esa herida, podría ser algún tipo de veneno o algo así, es mejor tener cuidado». Chu Guanin levantó la vista. «Me veo como si estuviera a punto de desmayarme». Se detuvo y sonrió fríamente. «¿Quién dijo eso?». «Sue Sengyong». «Vaya, Yuen, ¿podrías no actuar como si estuvieras hecho de metal todo el tiempo? ¿Y todos los demás hechos de papel?». Chu Guanin dijo: «Conozco mis propios límites». Sue Sengyong murmuró algo inaudiblemente. «Muy posiblemente conoces tus límites». Mi trasero por el movimiento de sus labios. Afortunadamente, Chu Guanin estaba demasiado absorto en su libro como para verlo. Charlaron un rato más, hasta que Sue Sengyong se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde, y se levantó para ir a hacerle compañía a su esposa. Antes de irse, se aseguró de quejarse un poco más. «Yuen, no te quedes despierto hasta muy tarde. Menger morirá de culpa si te ve así». Chu Guanin lo ignoró con gusto. Al encontrarse con un clavo helado como este, Sue Sengyong se rascó la cabeza torpemente y se marchó. Chu Guanin bebió un poco de medicina y luego volvió a la mesa para continuar su investigación hasta que comenzó a sentirse un poco mareado. Sostuvo su frente con una mano, sintiendo náuseas. Pero las náuseas desaparecieron en poco tiempo, así que lo atribuyó a cansancio y no le prestó atención. La noche se hizo tarde y, finalmente, demasiado mareado para continuar, se durmió con las cejas juntas, su cabeza almohadillada sobre una manga ancha junto a la pequeña montaña de libros, un pergamino inacabado que aún yacía sobre sus rodillas, el dobladillo de sus ropas cayendo al suelo como una ola de agua. Esa noche, él soñó. Este sueño, a diferencia de otros, era claro y distinto, casi real. Estaba de pie dentro del salón dancing del pico Shisen, pero este salón dancing era algo diferente al que él conocía. Muchos muebles y detalles habían sido alterados. Pero antes de tener la oportunidad de mirar más de cerca, las puertas se abrieron, dejando las cortinas carmesí a la deriva. Una persona entró. Sisun. La persona tenía una cara hermosa, ojos negros profundos con un toque púrpura. Era un hombre joven, pero parecía casi infantil cuando se curvaron las comisuras de sus labios. Morran. Chu Guanin se levantó y estaba a punto de caminar, pero descubrió que sus muñecas y tobillos estaban encadenados por 4 cadenas de metal que fluían con poder espiritual, encadenándolo en su lugar y haciéndolo incapaz de moverse. Conmoción seguida de una rabia desbordante, Chu Guanin miró con incredulidad las cadenas, la ira retorciendo su expresión y ahogando sus palabras, y pasó un tiempo antes de que levantara la cabeza para decir severamente: «Mo Wei-yu, ¿qué crees que estás haciendo? Desátame de una vez». Pero la persona actuó como si no hubiera oído ni una palabra de sus furiosos bramidos, una sonrisa perezosa y un par de hoyuelos en su cara mientras caminaba y agarraba a Chu Guanin por la mandíbula.
Notas del autor. Tarjeta de bonificación de personaje número 3. Gochen Sangón, el verdadero, no el falso. Nombre de cortesía, ninguno. Apodo, ¿estás bromeando? Trabajo, recolector de armas del mundo, comandante de batallas, experto en el arte de fundir espadas, protector de los caminos rectos. En pocas palabras, afilar tijeras, afilar cuchillos. 2. Apariencia en la sociedad, señor de las Fuerzas Armadas. En pocas palabras, presidente de la Corporación de Armas número 1 de China. Le gusta, poesía. Comida favorita, 5 granos del dios de la agricultura. No le gusta, la guerra. Tampoco le gusta, el desempleo. Lo más doloroso, el desempleo por no haber guerras. Altura, la altura de Dios es el secreto del cielo, no se puede filtrar.